Así que, bueno, mis hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 3, versículo 17. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Hoy la meta es terminar esta porción de las cosas que como creyentes tenemos que esforzar y tenemos que trabajar. La palabra del Señor dice así: hermanos, sed imitadores míos y observar a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Así que, dice el 4.1, así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Padre, ayúdanos a entender tu palabra y a ponerla por obra sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Si nosotros vemos la meta de Pablo en esta porción de las Escrituras es hablarnos de ese esfuerzo que él está haciendo constante. Ese Filipenses capítulo 3 está hablando de ese esfuerzo. Y está hablando de un esfuerzo que él está haciendo por conocer a Cristo, por experimentar a Cristo. No sé ustedes, pero yo creo que cada creyente debe tener ese mismo deseo constante de experimentar a Cristo, de amar a Cristo, de conocer a Cristo. Así que Pablo nos está diciendo y nos está enseñando cómo hacerlo. Ya vimos al principio, hace varias semanas, ya vimos que para poder experimentar a Cristo tenemos que ser humildes, tenemos que esforzarnos por ser humildes. ¿Nuestra carne quiere ser humilde? ¿Qué usted cree? No. Así que el ser humilde es un esfuerzo, no llega por naturaleza. Por naturaleza nosotros no queremos serlo. Así que Pablo nos está diciendo, yo no lo he alcanzado ya, y él, que hizo mucho más que lo que nosotros hemos hecho, nos muestra su humildad diciendo que no lo ha alcanzado. Así que tenemos que esforzarnos por ser humildes, tenemos que esforzarnos por entender que todavía hay cosas para conocer de Cristo, que tenemos cosas todavía para aprender. También la Biblia dice, en los versículos 12 al 16, Pablo nos está diciendo que debemos esforzarnos por conocer más a Cristo. Esforzarnos. Conocer más a Cristo es necesario esforzarnos. Si no nos esforzamos, no vamos a conocer más a Cristo. El conocimiento de Cristo no llega simplemente por decir, yo quiero conocerte. Hace falta una lucha. Hace falta levantarse temprano. Hace falta muchas veces acostarse más tarde. Y ahí aprendimos que Pablo nos muestra que tenemos el evangelio perdonador para poder conocer más a Cristo. ¿Qué significa eso? Que hoy fallamos al Señor, pero tenemos el privilegio que podemos arrepentirnos de nuestros pecados y podemos entender y comprender que hemos sido salvados por gracia y que el sacrificio de Cristo perdona nuestros pecados. Lo que Dios está diciendo es que Él no quiere que nosotros tratemos de justificarnos, sino que Él nos justifica en nuestros pecados. Él dice, hijitos míos, escribo estas cosas para que no pequéis, pero si pecan, ¿qué dice Él? Abogado tenemos con el Padre, ¿a quién? ¿Qué clase de abogado tenemos nosotros? No ha perdido un caso. No ha perdido un caso. Así que él dice, si no peque, pero si peca, busca un abogado que es a Cristo. No trates de justificarte a ti mismo. No trates de defenderte. Mejor acepta la culpa y Cristo, que es un abogado justo, va a poder defenderte. Así que vimos eso hoy. Vamos a terminar esta sección con algo importante. No es que lo demás no ha sido importante, pero algo importante, y es que
La idea principal de estos versículos 17 al 21 es que debemos esforzarnos en imitar a las personas correctas. Es que debemos esforzarnos en imitar a las personas correctas. Así que vamos a contestar 4 preguntas. Vamos a contestar 4 preguntas. ¿A quiénes imitar? ¿Qué tenemos que imitar? ¿A quiénes no imitar? ¿Y por qué debemos imitar? Así que, ¿a quiénes imitar? ¿Qué tenemos que imitar? ¿A quiénes no imitar? ¿Y por qué debemos imitar? Así que vamos con la primera. ¿A quiénes imitar? Versículo 17. Pablo dice, hermanos míos, que sed imitadores míos. Sed imitadores míos. Fíjense, esa palabra sed es un mandato, no es una sugerencia. Y a veces nosotros no estamos acostumbrados a los mandatos. Cuando yo estoy escribiendo en Word, no sé si usted tiene el corrector automático prendido en Word, pero a veces yo escribo tenemos y el mismo Word me dice que debo escribir debemos. No sé si usted ha escrito eso y a veces yo tengo que escribir tenemos y el mismo corrector me sale abajo y me dice debemos. Cambiar la palabra tenemos por debemos. Pero bíblicamente hablando, si puedes poner el versículo 17, no dice que es una opción imitarlo, dice sed imitadores míos. O sea que es un mandato. Y Pablo no simplemente está diciendo que lo imitemos a él, o por qué debemos imitar a Pablo. Pablo dice, sed imitadores míos, dice en 1 Corintios 11:1, así como yo soy un imitador ¿de quién? De Cristo. Así que lo que Pablo está diciendo, al tú imitarme a mí, estás imitando a Cristo. Y esto, no sé qué ustedes opinan, pero la vara, ¿está alta o no está la vara? ¿Qué ustedes creen? Esa palabra imitar implica un patrón. Sigue mi patrón. Una pregunta obligada es, ¿qué pasa si la gente sigue mi patrón? ¿A dónde llega si sigue mi patrón? Fíjense que Pablo dice, y si vemos el versículo 17, Pablo no solamente dice, sed imitadores míos, sino que Pablo también añade más gente. Pablo dice, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, esto es importante porque Pablo está diciendo que lo imitemos a él, pero que también hay otras personas que son dignas de imitar. O sea que no es un grupo selecto, solamente, Pablo no está diciendo, solamente yo como apóstol, imítame a mí. ¿Sabes por qué? Porque yo vi a Cristo resucitado, yo escribí libros de la Biblia, yo planté más iglesias, imítame a mí. No, Pablo está diciendo, imítame a mí, pero también imita a otros que también son dignos de imitar. Y esto me creó a mí un problema personal a mí esta semana, que le compartí a los muchachos estos días. Me creó a mí un problema personal, porque yo dije, wow, pero Pablo está diciendo que lo imitemos a él. ¿En qué yo tengo que imitarlo? Porque yo no me atrevo a decirle a alguien, imítame a mí. ¿Alguno de ustedes se atreve a decirle a alguien, imítame a mí? No nos atrevemos a decirlo. Pero Pablo lo dice con toda liberalidad, lo dice con toda tranquilidad, imítame a mí. Pero vemos que en Romanos 7 Pablo habla de la lucha con la codicia. Vemos que 2 Corintios 12, él habla de sus luchas. En Romanos 7, él dice que el mal que no quiere hacer hace, y el bien que quiere hacer no hace. O sea que en Romanos 7, Pablo nos da una radiografía de su vida y cómo él peca y lucha contra ese pecado. Entonces, aquí dice, imítame a mí y también imita a otros que viven como yo. ¿Y sabes cuál era el problema mío?
en que yo veía ese pasaje mal y lo veía como una vara muy alta que solamente un apóstol puede llegar, pero el problema me lo creó cuando él dice que hay otros que también son dignos de imitar. Pero entonces no es algo de un grupo selecto, entonces no es algo de un grupito nada más. Aquí está el grupito, Jafo y su grupo, ¿qué usted cree? Jafo y su combo, los santos, los blanquitos, ahora que el sol nos está dando por todos los lados, gracias a unas personas amadas. Ay, Señor Padre. Así que, como dice un jefrán, como los amigos los escoge uno, pero los hermanos se los da a Dios. Sí, es una prueba para mí. Pero vamos para acá. Entonces, no es un grupo que le está dando el sol por todos lados. No es un grupo selecto que tienen el alumbre así con ellos. Y es como los muñequitos. Ustedes saben que están los muñequitos, uno con una nube que solamente llueve donde están ellos. ¿De qué tiempo son esos muñecos? Ustedes saben que había un muñequito que estaba así caminando y la nube lo seguía a él. Lloviendo solamente para donde él y tronando. Todos los demás con sol y él lloviendo ahí. A veces uno siente que en la vida espiritual uno está así. Está el grupo de los bien espirituales donde la luz le está dando, donde vieron a Cristo resucitado, y están los de segunda categoría que están con una nube que se le llama la nube negra. Tienen la nube negra encima, todo el tiempo esa nube negra. Pero ¿saben qué? De verdad, impresionantemente, este texto nos explica. Yo le decía a Josalía Jafo esta semana, qué bueno que el contexto es el rey. Qué bueno que cuando uno va a aprender la Biblia, el contexto de lo que la Biblia enseña es el rey. Así que la segunda pregunta a contestar, que eso nos va a poner una responsabilidad a ti y a mí. La segunda pregunta para contestar es, ¿qué tenemos que imitar? ¿Qué tú y yo estamos llamados a imitar? Perfección, ¿qué usted cree? Imposible. El contexto es el rey. ¿Por qué? Acompáñenme a Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Saldrá yo creo que en las pantallas también. Pablo, miren esto, es impresionante. Pablo está diciendo, imítenme a mí. E imiten a los que están liderando. O imiten a otros. Entonces, la vara es perfección. No puede ser perfección. Porque miren lo que dice Pablo en el versículo 12. ¿Qué dice Pablo en el versículo 12? No lo he alcanzado. ¿No es verdad? No que ya lo haya alcanzado. Pues entonces, cuando Pablo dice, imítenme a mí, ¿de qué está hablando? Porque Pablo está diciendo, yo no lo he alcanzado. Yo no lo he alcanzado. Miren el versículo 13. Él vuelve y repite lo mismo. Hermanos míos, yo mismo no considero haberlo ya que alcanzado. Eso me abrió la mente, porque entonces, ¿qué es lo que Pablo dice que lo imitemos? Pablo no está diciendo, yo llegué a un estado de santidad tan grande y tan perfecto que yo estoy aquí en este estado de santidad y perfección y tú, sé ejemplo mío. Llega a este lugar de perfección donde estoy yo. Y como yo pensaba eso, pues entonces yo aquí en un lugar de imperfección y de pecado, yo decía, no, yo no me atrevo a decirle a nadie que me imite. Porque Pablo está en este lugar de santidad. Y es verdad, Pablo estaba en ese lugar de santidad. Y yo estoy acá en este lugar de santidad casi empezando. Y cuidado, porque depende a quién le pregunte. Puede decir si estoy empezando, otros pueden decir que no. Así que tengan cuidado a quién le van a preguntar. Yo no me atrevo a decirle a otro, mírame. Porque yo pensaba que Pablo le estaba diciendo, imítame a mí porque ya yo llegué. Pero Pablo no está diciendo, imítame a mí porque ya yo llegué, sino lo contrario. Analicemos el versículo 12 otra vez. El versículo 12, si puedes ponerlo, dice,
No que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que ¿qué? Sigo adelante. Sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que imitar? Perfección. ¿Y qué tenemos que imitar? Seguir hacia adelante. Seguir hacia adelante. ¿Eso es liberador? ¿Eso es liberador? Eso a mí me libertó. Porque el Señor no me está diciendo, hey, imítenme porque soy perfecto, no. Imitemos a Pablo. ¿En qué aspecto? No he llegado todavía, tengo que seguir. Tengo que seguir caminando. Tengo que seguir. Versículo 13 dice, hermano, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es impresionante. Cuando Pablo está diciendo, sigo adelante, ¿usted no cree que Pablo también está implicando que hay pecado en su vida? Sí, que hay pecado en su vida. O sea que cuando nosotros estemos hablando con alguien, lo que Pablo está diciendo, imítame a mí en que sigue, pecaste, arrepiéntete, pide perdón y que sigue conociéndome más. Y quizá usted dice, yo no me atrevo a decirle a mis hijos que me imiten. Si usted está luchando y usted está batallando contra el pecado y está dando pasitos hacia adelante y está luchando con su alma contra el pecado y está conociendo un poco más a Cristo, está leyendo. Si antes, por ejemplo, una persona no leía nada y ahora está leyendo al menos una página al día o 2 páginas al día de algún libro, o usted era un creyente que no leía mucho la Biblia, pero ahora mismo usted está leyendo 3 versículos al día y está tratando de entenderlos y está orando esos versículos, usted le puede decir a otro ¿qué? Imítame. Si usted está tratando de vivir lo que dice la Biblia y está luchando y de momento llega un momento que sí lo hace, pero llega un momento donde se escocota, fallé otra vez, ¿qué dice? Sigue adelante. Así que sí le podemos decir a nuestros hijos y a nuestros familiares, imítenme a mí, siempre y cuando sigamos adelante. Siempre y cuando haya pecado en nosotros, pero un pecado que cuando es confrontado, es arrepentido, es confesado y se sigue adelante. Para mí, vuelvo y lo digo, de carácter personal, esto es liberador. Es liberador. Porque no implica que mis hijos me tienen que seguir cuando yo sea perfecto y no falle. Pero si ven un crecimiento espiritual o están viendo una lucha contra el pecado, todo aquel que luche contra el pecado, que no se deje vencer por el pecado, que quiera conocer más a Cristo, que está poco a poco aprendiendo un poco más de Cristo y que poco a poco está aplicando a su vida lo que está aprendiendo, es una persona digna de ¿qué? De imitar y seguir. Ahora, no podemos irnos al otro extremo de que no hago nada, pero imítenme. Pero sí es liberador. Sí, porque mismo Pablo está diciendo, no lo he alcanzado. Óiganme, si Pablo está diciendo no lo he alcanzado, ¿qué usted cree de usted y yo? Imagínense si nosotros tuviéramos que esperar a llegar para decirle a otro que nos imite. ¿Cuándo podríamos decirle a otro que nos imite? Cuando Cristo regrese. Imagínense viendo a Cristo regresando, imítenme, imítenme ahora, que por ahí llegó. No, es ahora, prosigo hacia la meta,
Hay otro texto que me llamó también la atención respecto a imitar, que está en Hebreos 13:7. En Hebreos 13:7, yo espero que esta sea mi agua, yo creo que esta es mi agua, ¿verdad? ¿Tú no llevaste agua? Okay. No, porque uno nunca sabe, tiene que cerciorarse que sea la de uno. Y más que hay historial por ahí. Hebreos 13:7. Mire lo que dice, el entre paréntesis se lo añadí yo, que es lo que significa conducta. Dice, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad ¿qué? Su fe. Imitad su fe. Mire lo que dice el diccionario teológico, aparecerá en las pantallas, dice, imitar la fe significa no simplemente esforzarse por vivir a la altura de la fe de otros, sino una disposición a emprender el mismo camino de fe en un compromiso completo con Cristo. Eso significa imita su fe. Es impresionante esto. Es impresionante. ¿Por qué? Porque cuando analizamos la vida de los creyentes, o cuando dice de los líderes, los que los lideran, mis hermanos, hay muchas cosas que usted no puede imitar de mí. Hay muchas cosas. Pero yo mirando ese pasaje, hay otras cosas que sí. Hay otras cosas que sí. Y eso es importante. Porque ahí no está diciendo imita su personalidad, imita sus fallas. La Biblia no dice que escucharlo todo y que tenerlo bueno. Imita sus malos chistes. No, ¿qué dice? Imita, si puedes poner el pasado otra vez. ¿Imita qué? Su fe. Imita su compromiso con Cristo. Imita su entrega. Imita su entrega. Y eso es importante. Mis hermanos, todos somos pecadores. Hay que discernir que hay gente que nosotros podemos seguir y que son ejemplos a seguir. Hay gente que lo que no nos gusta de ellos son cosas efímeras. Hay veces que lo que no nos gusta de alguien es que habla duro. Hay veces que lo que no nos gusta de alguien es X cosa. Y tiramos todo a la borda, todo su compromiso de fe, toda su lucha contra el pecado, tiramos todo a la borda porque no nos gusta algo. Ustedes saben una cosa. Dice una de las cartas de Pablo, yo creo que es Segunda de Corintios. Segunda de Corintios dice, miren lo que dice Segunda de Corintios. Segunda de Corintios dice, creo que como el capítulo, no sé si el capítulo 9 o 10, dice, Pablo narrando dice, porque ustedes dicen que mis cartas son fuertes, pero cuando me ven, y él describe, dice que es de poco fortaleza, y él describe, pero cuando me ven en persona, me ven que soy débil, que no soy impresionante. O sea que Pablo está diciendo a los corintios, ustedes dicen, en sus cartas él es un Tarzán, pero cuando lo vemos de frente, no se parece a Tarzán, se parece a, no quiero decir chita, ¿verdad? Pero se parece a débil, lo vemos esto. Y si tú ves, eso lo está diciendo Pablo. Pablo mismo se está diciendo, de frente, yo soy débil, ustedes me ven como débil, como una persona débil, común y corriente, pero las cartas
Y mi trabajo presenta que mi fe es inamovible, pero de frente no represento nada. Y a veces nosotros nos fijamos a quién seguir como una persona que tiene una presencia de una manera o de otra manera, pero sin embargo, si puedes otra vez, por favor, Hebreos 13:7 dice, considera el resultado de su conducta, mira su vida, no es que no la mire, no es que la vida va por un lado y la fe por otra, no, mira su vida, pero imita ¿qué? Su fe. No está diciendo que no imitemos su conducta, porque no es que nosotros vamos por ahí a lo loco. No, la Biblia dice que tenemos que tener buen testimonio de los de afuera, buen testimonio de los de adentro, que tenemos que vivir con un buen testimonio, que somos luz en medio de las tinieblas. Pero si usted se fija en todo lo que nosotros somos, va a encontrar huecos. Pastor Ángel, que fue el pastor que me discipuló por muchos años, decía, mientras más cerca estamos de la pared, más fácil se le ven las grietas. Más fácil se le ven las grietas. Y hay veces que cuando usted está muy cerca de los líderes, yo creo que los que están cerca de nosotros, los líderes, tienen que ser más maduros que nosotros. Porque van a ver nuestras grietas. Se van a decepcionar cuando vean a Jafo. Se van a decepcionar cuando vean a otros. No, José un santo. No. Se van a decepcionar. ¿Por qué? Porque estamos en la lucha, estamos en la batalla, estamos en la misma pelea que ustedes, estamos peleando la buena batalla de la fe. Estamos peleando la fe, que a veces que la fe tambalea. Y a veces la fe tambalea. Y cuando la fe tambalee, tiene que vernos arrepintiéndonos y pidiendo perdón. Mis hermanos, esto es liberador. Lo que Pablo está diciendo imítenme a mí e imiten a otros que son como yo vivamos luchando por el evangelio. Vamos a caer, vamos a pecar, pero nos tenemos que levantar en el nombre del Señor porque ya nuestros pecados son perdonados. Tenemos a alguien que dijo, no peques, pero si pecas, ven a donde mí en arrepentimiento y yo voy a perdonar tus pecados. Porque no podemos decirle a alguien, no me imites a mí. ¿Por qué? Porque soy un pecador. ¿Y quién no es pecador? Todos somos pecadores. Pero tienen que vernos la gente luchando. Tienen que vernos dando pasos hacia adelante. Ahora, miren esto, y esto es importante. Si puedes poner Filipenses 3. Otra vez, el versículo 12. 3:12. Dice, sino que sigo adelante, no sé si ya apareció, ok, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermano, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál era la meta de Pablo? Experimentar a Cristo. Esa era la meta de Pablo. Pablo quería alcanzar aquello por lo cual él fue alcanzado. ¿Para qué nosotros fuimos alcanzados? ¿Para la misión? No. Fuimos alcanzados para vivir para su gloria, para conocerlo, para amarlo, para ponerlo a él primero que todas las cosas. Esto es importante porque a veces la frustración de nuestra vida viene
cuando las metas que nosotros queremos alcanzar no son las metas que Dios quiere que nosotros alcancemos. Y eso nos lleva a frustrarnos. Por ejemplo, un joven que diga, le faltó el respeto a su papá y se frustre grandemente, ves que no lo ha alcanzado todavía. ¿Y cuál es la meta? Ofendí a papi otra vez. Esa meta es buena, pero la meta que debe buscar el joven no es ofender a su papá o no. Es experimentar a Cristo. Y por medio de experimentar a Cristo, estas metas se van a ir sobrellevando y se van a ir realizando. No sé si me entienden. Hay veces que el joven dice, ve, que falló otra vez. Y eso usted lo puede aplicar en cualquier cosa. Usted lo puede aplicar en el matrimonio. Es que yo quiero ser un buen esposo, un buen esposo. No es que esa meta está mal. Pero la meta principal de Pablo era experimentar a Cristo. Pero a veces como nuestra meta es ser un buen esposo, o ser un buen hijo, o ser un buen padre, o ser un buen esposo, o ser un buen empleado, como la meta es esa, pues luchamos por eso, oramos por eso, pero no sabemos que vamos a ser buenos empleados o servidores o esposos o esposas a la medida en que experimentemos a Cristo. La meta es experimentar a Cristo, es conocer a Cristo. La meta no es madurar. La madurez va a llegar a la medida en que experimentemos a Cristo. Por eso Pablo dice, no lo he llegado todavía. Porque si la meta de Pablo era solamente plantar la iglesia, ¿llegó? ¿Si es plantando iglesia? Claro que llegó. Llegó. Si la meta de Pablo es evangelizar, bueno, en un momento dado en Romanos 16 Pablo dice, me fui a otro lugar porque ya en esta provincia le prediqué el evangelio a todos. Ya en este lugar le prediqué el evangelio a todos, no significa que le predicó a todo el mundo, sino que todas las nacionalidades que estaban ahí ya habían escuchado el evangelio. Pablo dice, ya yo terminé aquí, me voy a ir allá. Si la meta de Pablo fuera esa, ¿llegó? Llegó. Pero esas no eran las metas de Pablo. Si la meta de Pablo hubiese sido escribir la Biblia, ¿llegó? Llegó. 13 libros. Más que Moisés y más que todos los demás. ¿Y por qué Pablo dice que no ha llegado? Porque la meta de Pablo era distinta. La meta de Pablo era experimentar a Cristo. Era conocer a Cristo. Era enamorarse más de Cristo. Entonces, cuando esa es la meta, siempre va a haber algo que yo tengo que cambiar o que tengo que buscar o que tengo que hacer. Pero hay veces que me frustro cuando esto no cambia en mi vida. Pero ven acá, ¿por qué sigo siendo egoísta? ¿Por qué sigo pensando en mí? ¿Pero por qué sigo aquí? Ve, es que yo no sirvo. Ve, es que la meta es distinta. La meta no es dejar de ser egocéntrico. La meta es experimentar a Cristo. Y esa experiencia, ese conocimiento que vayas teniendo de Cristo, y mientras vayas experimentando a Cristo, ¿tú crees que vas a quedar igual? No hay nadie que haya experimentado a Cristo y se haya quedado igual. No hay nadie. No hay nadie. Todo, por eso es que él dice, yo cada vez que estudio la Biblia o escucho cosas, entiendo más el pasaje, separado de mí nada pueden hacer. Porque precisamente cuando la meta es experimentarlo a Él, entonces Él me va a mostrar que voy a poder dejar de ser egocéntrico, voy a poder ser un buen esposo, un buen padre, lo que Dios quiere para mi vida, a la medida en que yo lo experimente a Él. Porque si mi meta es ser buen esposo y trabajo con toda mi fuerza para ser buen esposo, no voy a lograr nada. Me voy a frustrar porque esa no es la meta. La meta que Él me dice es que separado de mí, ¿qué? No puede hacer nada.
Por eso Pablo dice, no he llegado todavía, imítame. 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 Ahora, ¿hay gente a que no se puede imitar? No, hay gente que no. Hay gente que no se puede imitar. Y eso también es importante. Y yo creo que nosotros como padres sabemos muy bien cuando le decimos a nuestros hijos, no te juntes con tal persona. Así que tenemos que entender que siempre nosotros tenemos que imitar a alguien y gente nos va a estar imitando a nosotros. Tenemos que vivir con esa realidad. Que si alguien nos imita, nosotros podamos entender y decirle con claridad, imita mi fe. Imita, no imites mis pecados, imita mi arrepentimiento. Imita mi búsqueda de Cristo. Imita mi deseo de servicio. Mis pecados, míralos como un acto de misericordia, que a pesar de ellos Dios me usa. Pero imita mi fe. Pero hay gente que no se puede imitar, así que ¿a quién no imitar? Pablo lo dice muy claramente. Dice, versículo 18, porque muchos andan como os he dicho muchas veces. Y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz. Pablo está llorando, Pablo no es hipócrita, Pablo realmente está llorando, realmente está compungido que hay gente que son malos ejemplos. Él dice, miren las características de estos malos ejemplos, cuyo fin es perdición, esa es la consecuencia. Dice el versículo 19, cuyo Dios es ¿quién? Su apetito. ¿Qué usted cree que significa eso? ¿Quién es su Dios? Ellos mismos. Egocentrismo. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Es un mal ejemplo a seguir. Un mal ejemplo a seguir es una persona que siempre es él, que su Dios es su apetito, cuya gloria es su vergüenza, que se enorgullece de pecar, como hacía lo de 1 Corintios. Los cuales solamente piensan en ¿qué? En las cosas terrenales. Así que es importante que hay gente que sí podemos imitar. ¿Quiénes son aquellos que están caminando, aquellos que estudian la palabra, aquellos que quieren experimentar a Cristo, que están esforzándose, que poco a poco uno ve que su vida está siendo cambiada? Pero hay gente que no se puede imitar. La gente que usted ve que no sirve a nadie, que todo el tiempo es él, que pecar, miren, para nosotros los creyentes, nosotros sabemos que pecar es malo, pero ustedes saben cómo nosotros hacemos eso que dice ahí, cuando dice cuya gloria está en su vergüenza, es cuando nosotros decimos, ay sí, yo sé que eso está mal, pero seguimos ¿qué? Haciéndolo, seguimos pecando. Si algo está mal, está mal. Y no podemos que eso sea orgullo para nosotros, sino vergüenza. Y por último, ¿por qué debemos imitar? Me encanta lo que Pablo hace. Después que Pablo dice a quiénes imitar, qué tenemos que imitar, a quién no imitar ni mirar para allá, después nos dice, ¿por qué debemos imitar? ¿Por qué debemos imitar a los hombres maduros, mujeres y hombres maduros? ¿Por qué? Impresionante. Mira lo que dice el versículo 20, si lo puedes poner. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué usted cree que significa eso, que nuestra ciudadanía está en los cielos? Que nosotros no somos de este mundo. ¿Por qué tenemos que imitar? ¿Por qué tenemos que seguir caminando? ¿Por qué tenemos que seguir con la mente? No lo he alcanzado. Mis hermanos, esto es importante porque si tu meta es ser un buen esposo, ¿qué pasa cuando una semana te portas bien? Quejar a la vez pasa. Pero ¿qué pasa si tu meta es ser un buen esposo y esta semana te portaste increíble? ¿Qué va a pasar esta semana contigo? Me la comí. Hice el patio, limpié esto,
Mis hermanos, nunca va a haber una semana perfecta, no porque nuestra esposa pide mucho, no es por eso. Es que nunca va a haber una semana perfecta. ¿Qué pasa si la mujer tiene como meta ser una buena esposa y esta semana entiende que se ha portado bien? ¿Qué pasa cuando el esposo le dice, ¿y tú? ¡Je! ¿O qué pasa cuando es el esposo que está ahí fajado, y viene la esposa cansada del trabajo y ni lo mira? A algunos le va a empezar a pasar eso cuando se casen. ¿Qué va a pasar? Ahí es que viene el problema. ¿Por qué ahí viene el problema? Porque mi meta fue ser un buen esposo y como lo hice bien, aparentemente lo hice bien, ¿qué se supone que cómo actuó ella conmigo, que yo me fajé esta semana? Claro, me la comí esta semana, por lo menos tiene que hacer un postre, por lo menos tiene que hacer la comida favorita mía. Pero ¿qué pasa cuando ella ni tan siquiera me mira? Se está gozando, ¿ah? ¿Qué pasa con ella cuando ni tan siquiera me mira o me es repugnante? ¿Qué pasa conmigo? Yo que me fajé toda esa semana y ella me responde repugnante. ¿Qué va a pasar conmigo? Mira, tanto que yo me fajo aquí. Mira. Por eso la meta de Pablo era ¿qué? Experimentar a Cristo. Porque uno fajarse una semana, no es que a mí me ha pasado porque yo no me fajo mucho, pero uno que se faje una semana, y lo que reciba es ajos con trompa. ¿Se acuerdan de esa expresión? Ajos con trompa. Uno se fajó la semana y lo que recibe ajos con trompa. ¿Cómo es que eso no afecta? Cuando mi meta fue experimentar a Cristo. Y la razón por la cual bregué esa semana es porque Dios, por medio de su palabra y la oración, me mostró que yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. ¿Y por qué? Porque yo soy esposa, porque yo soy esposo. ¿Por qué tú te tienes que portar bien? ¿Por qué tú tienes que hacer las cosas como hija? Porque yo soy hija, porque yo soy hijo. No, ¿sabes por qué tienes que hacer lo que tienes que hacer? ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Porque somos hijos de Dios. No porque somos esposos o esposas o hijos o hijas, no, porque somos ciudadanos del cielo. Dice, de donde también que ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir esforzándonos? ¿Por qué caminar? ¿Por qué buscar la manera de orar más? ¿Por qué estudiar la palabra más? ¿Por qué comenzar a leer libros buenos? ¿Por qué esforzarnos? ¿Por qué luchar con nuestra carne para pecar en áreas que estamos pecando, para dejar de pecar? ¿Por qué hacer todo eso? No es para que mi esposo me trate mejor, no es para que mi esposa me trate mejor, no es para salir mejor en la universidad, no es para ser un mejor joven, no, lo tengo que hacer porque hay una razón mayor. Hay una razón mayor para vivir en santidad. Si fuera solamente para ser un buen esposo, hay una razón mayor. La razón mayor es que somos ciudadanos del cielo, de donde Cristo mismo que volverá, y estamos ansiosos, anhelantes que eso pase. Anhelamos que eso pase. Y mire lo que dice el versículo 21. ¿Qué pasará cuando Cristo regrese? El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. ¿Cuánto es que nuestro estado de humillación va a cambiar?
¿Cuándo es? Cuando me porte bien una semana y mi esposa entonces me trate como un rey. ¿Cuándo es? Nuestro estado de humillación va a cambiar cuando Cristo regrese. El problema son las metas. Queremos ser exaltados ¿cuándo? Ahora. Queremos que nos traten bien ¿cuándo? Ahora. No estoy diciendo que tenemos el permiso para tratar mal, pero queremos recibir las cosas ahora. Y cuando Dios prometió cambiarnos, transformarnos, ¿cuándo? Cuando Él regrese. Pero mire lo que dice. Ese pasaje no es impresionante. El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de ¿quién? De su gloria. Esto humillante será transformado al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es Dios y porque Él lo decidió así. Y no tan solo lo decidió así, Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo y lo va a hacer. Así que mis hermanos, Pablo nos está diciendo, reconozcan que no han llegado, esfuércense por conocerme más e imiten a las personas correctas. Sigan adelante. Y miren cómo termina el capítulo 4, empieza el capítulo 4, versículo 1, que ese capítulo 4, versículo 1, recuerden que antes la Biblia no tenía versículos ni capítulos, y algunos entienden que es la introducción del capítulo 4 y otros entienden que es la conclusión del capítulo 3. Así que como algunos dicen que es la conclusión del 3 y otros la introducción del capítulo 4, pues vamos a concluir con el 4.1 y vamos a comenzar con el 4.1 la semana que viene. Y así sabemos que de alguna manera lo estamos haciendo bien. Porque pegan las dos. Mira cómo termina yo creo que está ahí el capítulo 4, versículo 1. Mira cómo termina. Así que, está uniendo. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Amados. Mis hermanos, qué bueno es su palabra. Porque su palabra nos está diciendo, yo no estoy esperando perfección de ustedes. Yo lo que quiero es que se esfuercen por conocerme más. Mis hermanos, no tratemos de brincar de 0 a 100 millas, no se puede. ¿Qué significa eso? Si usted nunca ha leído un libro, aparte de la Biblia, un buen libro, no coge el libro más grueso. Pero si usted se compromete esta semana y decir, yo voy a caminar, pero no tengo que, voy a leer un libro en una semana. Si usted nunca ha leído un libro en su vida, no trate de leer un libro en una semana, no va a poder. Pero si usted dice, pero ¿sabes qué? Esta semana voy a leer 5 páginas de este libro, voy a entenderla, voy a orarla y voy a buscar que Dios haga algo con mi alma. 5 páginas es mejor que 0. ¿Y sabes qué? Usted es digno de imitar. ¿Imitar que leamos todos 5 páginas? ¿Eso es lo que tenemos que imitar? ¿Las 5 páginas de lectura? No, ¿qué tenemos que imitar? El esfuerzo. Entonces, esto es una bendición porque el Señor nos está diciendo, el Evangelio perdona nuestros pecados. El Evangelio perdona nuestros pecados. Cada pecado arrepentido perdona nuestros pecados. Entonces Pablo está diciendo, el Evangelio perdona nuestros pecados, ciertamente olvidando lo que queda atrás, olvida el pecado que aún cometiste hoy. Olvídalo después de ser perdonado, obviamente, y arrepentido.
Pero si ayer tú no leíste la palabra y no te deleitaste en Dios, o estás leyendo últimamente o no estás leyendo nada, lo que Dios te está diciendo es, lucha, esfuérzate, dale, esfuérzate. Tu esfuerzo es digno de imitar. Busca mi palabra. Comienza leyendo 2, 3 versículos. Óralos. Busca la manera de que yo, hablando de Dios, a través del Espíritu Santo, haga crecer esa palabra en tu alma. Que tu vida empiece a ser transformada. Poco a poco. Comienza a buscar gente a quien imitar. No busques el hombre o la mujer, si eres mujer, no busques la mujer más perfecta, porque no la vas a encontrar. Mucha gente dice, es que para que yo busque a alguien que me ayude, tiene que pasar lo mismo que yo pasé. No, no tiene que pasar lo mismo que tú pasaste. Debe buscar un ejemplo de alguien que se esfuerce. Y Pablo termina, así que hermanos míos, amados, añorados, gozo y corona mía, está firmes en el Señor. Hoy es día de perdón y de comenzar de nuevo. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Si has vivido de manera egoísta, el Evangelio hoy te ofrece perdón y arrepentimiento para comenzar de hoy en adelante. Y que tú puedas decir como Pablo, ciertamente olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, como cantábamos ahorita. La cruz de frente a mí. El pecado atrás quedó. La cruz de frente a mí. El pecado atrás quedó. El Señor quiere que nosotros nos esforcemos. Hay una canción que no la voy a cantar, pero antes de esa canción, hay una pregunta que hizo C.J. Mahaney que me voló a la cabeza. Él dijo esto, yo creo que saldrá a las pantallas esa pregunta. Él dice, ¿qué estás dispuesto a abandonar por la meta de alcanzar lo que es de incomparable valor? Cristo. Hoy podemos comenzar de nuevo. Y yo sé que suena muy carismático y suena muy prosperidad, pero es una verdad bíblica. Hoy podemos comenzar de nuevo. Por medio del arrepentimiento y buscando el abogado que es Cristo, podemos comenzar de nuevo. Entonces la pregunta es esta, si tú quieres comenzar de nuevo, yo quiero comenzar esta semana. Yo me gustaría comenzar en cero esta semana, en muchas áreas de mi vida. En la búsqueda, en la pasión por Cristo. Ahora, esta pregunta es importante. ¿Qué estás dispuesto a abandonar por la meta de alcanzar lo que es de incomparable valor? Cristo. Algo tienes que abandonar. No puedes, si sigues viviendo tu vida como lo has hecho hasta ahora, esta semana vas a tener los mismos resultados que ahora. No va a haber pasión por Cristo. No va a haber pasión por conocer la persona más hermosa que ha pisado este planeta. No vas a poder. Porque si sigues haciendo lo mismo, vas a tener los mismos resultados. C.J. Mahaney pregunta, ¿qué estás dispuesto a abandonar? Pero ¿qué vas a abandonar por la meta de alcanzar lo que es incomparable? ¿Qué estás dispuesto a abandonar por alcanzar aquello que es de incomparable valor? Es como si el Señor te está diciendo, ¿qué migajas estás dispuesta a abandonar para alcanzar aquello que es incomparable? Todo lo que nosotros dejemos atrás es migajas en comparación con, como dice el texto, con el incomparable valor de conocer a Cristo. Pero eso va a lucir diferente para ti y para mí. Yo tengo que abandonar cosas esta semana. Y quizás las cosas que yo tengo que abandonar no son las mismas tuyas. Pero sí hay algo seguro. Todos tenemos que abandonar algo. Pero ¿sabes qué? Las migajas no son comparables con lo que obtendremos. El incomparable valor de conocer a Cristo
mi Señor, dice Pablo, por quien lo ha abandonado todo y lo tengo como pérdida, por amor a Cristo. Abandonemos cualquier migaja, porque conocer a Cristo tiene un valor incomparable. Hay una canción de Abel Zavala que me encanta, y cuando estábamos en Discípulos esta semana salió en la casa de Josalí. O sea que Josalí no sabe bregar con su radio y no pudo darle para atrás para escucharla. Dice, él sabe darle play, pero no sabe cómo darle para atrás. Pero dice, lo único que quiero, mira lo que dice, lo único que quiero es que cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar. Y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar. Y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Que el Señor aleje de nuestra vida los afanes. Que el Señor, usted no ha pensado, a veces yo pienso, Señor, yo realmente quiero que tú regreses porque yo quiero corresponder a tu amor. Porque por más que tú me pidas a mí que yo te ame, yo no puedo corresponder a ese amor perfecto como tú quieres que yo corresponda. Señor, yo quiero que tú regreses porque yo quiero corresponderte de verdad. Yo quiero ser como Pedro, que cuando tú le preguntaste por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Pedro te abrió su corazón y dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú conoces mi alma, tú sabes que yo te amo. Yo quisiera realmente contestarle al Señor de todo corazón, Señor, tú sabes que yo te amo. Y Pedro en ese momento tenía un amor tan tierno por Dios que Cristo no dijo, Pedro hipócrita. Si Pedro no hubiese amado a Cristo, le hubiese dicho hipócrita, Cristo a Pedro, ¿qué usted cree? Claro, se lo dice porque le dijo, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Así que si Pedro le dice al Señor, Señor, tú sabes que yo te amo, es porque el Señor estaba mirando su corazón y Pedro amaba en ese momento a Cristo con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza. Yo quiero amarlo así también. Realmente yo quiero amarlo así también. Yo quiero cada día aplicar su palabra en mi mente y en mi diario caminar. Y yo quiero que cuando Él regrese, me encuentre haciendo su voluntad. Que cuando Él regrese nos encuentre haciendo su voluntad. Así que mis hermanos, salgamos animados hoy, porque el Evangelio está ahí. Cristo murió por nuestros pecados. No salgas sintiéndote condenado, porque ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Salgamos con convicción de pecado y que tenemos que cambiar. Y si tú no eres creyente, mira la pregunta, si puedes ponerla después, otra vez. ¿Sabes qué tienes que abandonar para poder alcanzar aquellos que es incomparable? Tienes que abandonarte a ti mismo. Tienes que reconocer que eres pecador o pecadora. Y tienes que entregarle tu alma al único Dios hermoso, santo y verdadero. Porque no hay nadie como Él. Oramos. Padre, queremos pedirte perdón, Señor.
queremos pedirte perdón porque hemos pecado contra ti. Señor, hemos puesto otras cosas primero que a ti en nuestras vidas. Pero Padre, salimos gozosos, realmente salimos animados. Porque tu palabra nos muestra que hay una lucha en Pablo, que Pablo tenía una lucha y que su esfuerzo era conocerte más. Padre, gracias porque tú nos has mostrado hoy que lo que tú quieres es que vivamos en santidad, pero que estemos esforzándonos para eso. Padre, tú sabes que somos pecadores. Tú sabes que lamentablemente aún muchos de nuestros buenos esfuerzos vienen con malas motivaciones. Padre, tú conoces nuestra alma. Pero estamos aquí, tu pueblo. Padre, nosotros queremos decirte como Pedro, en aquel día cuando te dijo, Señor, tú sabes que yo te amo. Padre, nosotros te amamos. Ayúdanos a que nuestro amor por ti crezca. Padre, ayúdanos a abandonar, así como decía C.J. Mahaney, ayúdanos a abandonar aquello que tenemos que abandonar para poder alcanzar aquello, el valor que es incomparable, es a Cristo. Padre, nosotros queremos cajo y tú quieres darnos a Cristo. Nosotros queremos dinero y tú quieres darnos a Cristo. Nosotros queremos muchas cosas y tú tienes para darnos algo más de incomparable valor que es Cristo. Padre, esta semana muchos de nosotros, no sé si todos, pero muchos de nosotros nos vamos a comprometer contigo, de que nos vamos a esforzar más. Padre, vamos a reconocer que somos pecadores más, vamos a arrepentirnos más y vamos a esforzarnos más. Vamos a estudiar tu palabra más, vamos a orar más, vamos a orar tu palabra. Vamos a buscar lecturas buenas que nos ayuden a conocer más la hermosura de tu Hijo Jesucristo. Padre, nos comprometemos a esforzarnos. Padre, no nos atrevemos a decirle a los que están a nuestro alrededor que nos imiten. Pero Señor, que si nuestros hijos, nuestra gente que nos rodea ve algo en nosotros, es que vean el esfuerzo por alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados. Amar más a tu Hijo Jesucristo. Cada padre de familia, Señor, que está aquí, cada esposo, Padre, que tú pongas en su alma buscarte más. Padre, que tú pongas en su alma glorificarte más. Que tú pongas en su alma el deseo y la pasión por pastorear a su familia. Por cuidar espiritualmente de su familia. Y cada esposa, Señor, que está aquí, Padre, permítele, ayúdale a hacer esa ayuda idónea. Esa ayuda idónea. Que dé los consejos a tiempo. Padre, que pueda caminar junto a ese esposo. Y que los dos, agarrados de la mano, caminen hacia tu gloria. Padre, te pido por los hijos que están dentro de nuestras casas y aún los que no están alrededor nuestro. Preséntale a Cristo. Padre, y que ellos vean en nosotros que estamos dispuestos a abandonar cualquier cosa, porque el valor de conocer a Cristo es incomparable. Que ellos puedan ver en nosotros, no el pecado que cometemos, que sí está ahí, pero que sobre todas las cosas que ellos puedan ver nuestra fe, que ellos puedan entender que cuando pecamos vamos a Cristo en arrepentimiento y fe. Y Padre, que ellos entiendan que nosotros no estamos locos, que lo hemos dejado todo por ti. Y que dejarlo por ti, todo por ti, no es un acto de locura, sino es algo que hemos hecho razonando. Que nuestro pensamiento, nuestras emociones gritan que lo abandonemos todo por ti. Porque tú vales la pena lo suficiente como para no tener nada en esta vida, solamente a ti. Padre, que la gente a nuestro alrededor vea que tenemos una sola meta: amarte con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Te suplicamos, Señor, estas cosas, pidiéndote que Cristo lo haga en nosotros, porque separados de Él nada podemos hacer. Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo nos recuerde tu gloria,
Que tu Espíritu Santo nos recuerde tu cruz. Que tu Espíritu Santo nos recuerde que aquel que murió también resucitó y regresa. Espíritu Santo, recuérdanos que la razón por la cual tenemos que vivir esforzándonos para conocer más a Cristo es porque somos ciudadanos del cielo. No porque queremos algo terrenal, es porque es nuestra naturaleza. Es lo que somos, hijos del Dios Altísimo, en Cristo Jesús. Amén.